luminarias, áreas verdes, juegos, tal vez dinámicas deportivas, que los papás participen, que los niños participen, como para recuperar el espacio para las familias, entiendo, ¿no? En cuanto a lo que comentaba la maestra Eunice, pues bueno, entiendo que este problema es multifactorial, el problema de la violencia familiar, que no se ha abordado de la manera adecuada, tan es así que va en aumento, y que hay más bien un sistema de reacción y no tanto de prevención de la violencia. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo construir una estructura que sea para atender multifactorialmente estos problemas, ¿no? Si es un problema complejo, ¿cómo creamos esta estructura que si bien contemple la atención psicológica, si bien contemple el empoderamiento de la mujer y de la familia económicamente, ¿no? Y lo cual incluiría también a las empresas como parte de las personas, digamos, de los particulares, cómo incluirlos para que generen un espacio para las mujeres con toda la carga, ¿no?, que tienen familiar. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Primera creo que es importante tener como siempre un análisis contextual de los problemas, ¿no? Desafortunadamente, pareciera que las políticas públicas o los programas de gobierno son así súper lineales, ¿no? Así, tal problema, una solución así. No sé, a lo mejor un menor que está siendo vulnerado con X derecho humano, sale una solución muy simple, y no vemos como el contexto, no estamos preguntando qué situación tiene la familia, ¿no? Si tienen empleo los padres, si él está teniendo derecho a la educación de calidad, ¿no? Si tiene, no sé, horarios para el juego, para el esparcimiento, no checamos como ese contexto. Y lo mismo pasa con todo, ¿no? Y creo que estas estructuras o la construcción de política pública sí debería analizar más el contexto de qué situaciones están viviendo las personas y cómo esas situaciones están generando problemas mayores, ¿no? Lo que mencionaba Eunice, ¿cómo es posible que un menor en conflicto con la ley regrese siendo mayor de edad a una prisión, ¿no? Entonces, sí es súper importante hacer como programas y política pública integral que analice el contexto de por qué está ocurriendo este desgaste social. Y lo que mencionaba de retomar el espacio público, pues sí tiene que ver con las luminarias y todo eso, pero va más allá, o sea, ¿qué es realmente lo que quiere y lo que necesita la gente? O sea, necesitamos tanto espacios públicos que surjan a través de diseño participativo como política pública participativa que incluya a todos los sectores. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, a los niños no les preguntan, bueno, a las niñas, niños, no les preguntan qué política pública les gustaría tener, ¿no? A lo mejor te dirán, pues a mí me gustaría que hubiera programas de juego en mi colonia, ¿no? Así que me enseñen a jugar o a convivir o a socializar con otros niños y niñas, no se les pregunta tan constantemente, a veces solo es el requisito. Con los jóvenes, pues igual no les preguntan cómo te gustaría que fuera el espacio público de tu barrio, a lo mejor ellos quieren un skate park y tenemos ahí el imperio de la cancha de fútbol y de básquet, ¿no? Porque es lo más sencillo. Entonces, nos olvidamos de cómo las personas también son críticas de su espacio y pueden proponer sobre su entorno o sobre los problemas que tienen y apoyarse con expertos, ¿no? A veces ni siquiera se toma en cuenta al experto. Y bueno, como todo este contexto, como toda esta interrelación de factores, pues podrían abonar a tener políticas públicas integrales que realmente construyan paz. Sí, pues yo creo que efectivamente, y ya encontré la pregunta que hace rato se me olvidó, lo del 30%, y sí se las voy a contar porque está interesante. Es si hay golpes adentro del hogar,
es un tema que sí tiene que quedar en el hogar y no tiene que salir hacia el exterior. Y el 30% de las personas contestaron que están de acuerdo con eso, es decir, ante esta pregunta abierta. Entonces, me parece un tema grave, ¿no? Porque hablamos otra vez, es el tema cultural, entonces es mejor que ese problema se quede adentro. Y ¿qué es lo que vemos? Que muchas mujeres ya llegan, pues es decir, con lesiones ya muy severas a los hospitales, etcétera, por este tema, ¿no? Y casi siempre eso, pues ven aumento, no es un tema que otra vez se termina. Si no hay un trabajo y si no hay una política, una acción que se lleve de manera contundente, pues eso se va a repetir una y otra vez, ¿no? Entonces sí es muy importante considerarlo. Por el otro lado, ya se hablaba aquí, bueno, de la necesidad no solamente de hablar y de hacer campañas en contra de este tipo de violencia, sino de llevar a cabo políticas públicas a la medida, tanto en el espacio público como en el nivel escolar, en el nivel comunitario, en el nivel de convivencia barrial, familiar, etcétera, ¿no? Incluso los objetivos de desarrollo sustentable marcan ya el tema de la disminución de violencia de género como uno de sus objetivos y de los temas importantes, y ahí también marcan con respecto al espacio público el derecho al espacio público, el derecho al esparcimiento y al uso de estos espacios públicos, que creo que, como decía Cintia, va más allá de cemento y banquetas, etcétera. Efectivamente se requiere, incluso en temas de prevención situacional, pues que haya luminarias, que esté de alguna forma u otra el espacio público. Todo eso puede disminuir el crimen o el delito, pero lo más importante, creo, en el espacio público es la identidad y la pertenencia que la gente tenga con su espacio público, y eso solo se logra a través de cuestiones participativas, en donde tú te apropies de lo que estás viviendo y de lo que tienes al lado. Entonces ahí también hay mucho trabajo que hacer para hacer, pues, justamente estos diagnósticos participativos con la gente antes de construir esos espacios públicos, para saber justo qué es lo que les gusta, qué tipo de talleres van a llevar. A mí me llamaba mucho la atención que en todos los centros comunitarios del país, todas se supone que pidieron talleres de uñas y de zumba y no sé qué. En realidad creo que deberíamos ver a lo mejor algunas cosas más a la medida, y creo que siempre es eso, ¿cómo hacemos para quitarnos el estigma? Que esa es otra cosa, creo, importantísima en la construcción de paz. Tendemos a tener culturalmente ciertos estigmas, entonces incluso mucho, pues, con estos chicos con los que yo trabajo, aquel que delinquió, pues ya le tenemos un estigma, y no, tenemos que quitarnos eso, incluso para la implementación de políticas públicas. Y les cuento ahí también quizá otra experiencia. A mí me ha tocado mucho trabajar, pues, en lugares medio complicados. Entonces trabajé en Ciudad Juárez 2 años, en 2010, que fue la peor época, y he seguido yendo siempre. Trabajé en Tierra Caliente, me tocó trabajar ahí con todo el tema de autodefensas, conozco por eso muy bien también al doctor Mireles. Me tocó trabajar en La Laguna, en fin, en lugares donde había ciertas complejidades de seguridad. En Tepito he trabajado mucho, es un barrio en el que sigo trabajando todavía bastante. Pero al final lo que quiero decir es que es muy importante quitarnos el estigma para trabajar en estos lugares y tener resultados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Ciudad Juárez, la única forma que yo tuve de aproximarme a las pandillas y de poder trabajar con los jóvenes que estaban reclutando las pandillas y el crimen fue cuando yo recluté a uno de los expandilleros, porque él, ¿quién mejor que él para entender cómo llegar a estas personas, cómo hacer realmente, ahora sí que clic con estas personas, cómo pueden sentirse identificados? Y además ahí hay algo bien interesante. En una pandilla, cuando tú conoces ya ahora sí que la profundidad que hay detrás de una pandilla, los símbolos que hay, que los unen, que los identifican, etcétera, al final es en donde más cohesión hay. Y a mí siempre me hablaban de cohesión social, de tejido social, etcétera. Después de conocer las pandillas, yo decía, bueno, pues es que aquí es donde más cohesión he visto. El chiste es cómo hacemos que esa cohesión se vaya quizá hacia una cuestión positiva y no hacia una cuestión negativa, delictiva. Y creo que ahí también esos mismos recursos humanos son los mejores para ayudarnos. A nosotros nos tocó armar muchos colectivos de arte, de cultura, etcétera, con los propios chavos que salían de estas pandillas, y ellos mismos iban jalando a los otros. Entonces, lo mismo que utiliza un chavo para jalarlo hacia la pandilla y hacia el delito, lo puede utilizar para también cuestiones positivas, siempre y cuando se siente identificado, se sienta parte de, y le dé lo que le da también este grupo delictivo.
¿Y a qué me refiero? También somos lineales a veces en el pensamiento y creemos que un joven delinque o esté en un grupo delictivo o criminal solamente por el incentivo monetario o económico o por el dinero. Y la verdad, después de todo lo que yo he visto, creo que lo más importante para estos jóvenes que vienen de estos hogares que hablábamos desestructurados, en donde el contexto que les ha tocado es terrible, en donde han vivido violencias de pequeño, todo lo que ya contaba, lo que más están sedientos es de tener una identidad y una pertenencia, ser parte de algo, porque además se sienten estigmatizados. Es decir, él dice, no, pues yo como me he visto de una forma u otra, tengo estos tatuajes, otros, pues a mí la gente me ve feo, en la colonia dicen que soy un malandro, entonces al final, todo eso al final sí importa. Entonces, y yo siempre cuento una cuestión que me pareció muy interesante de los templarios. Es decir, cuando nosotros nos metimos a Michoacán para poder realizar o desarrollar las estrategias de prevención, lo primero que vimos es pues cómo hacían ellos para reclutar a los jóvenes, porque al final las juventudes y niños se vuelven carne de cañón para estos grupos, están ahí reclutándolos. ¿Y por qué lo logran? Porque les dan también esto, identidad y pertenencia. Es decir, si ustedes escucharan el cassette de los templarios y de la familia para reclutar gente, pues casi que se convencen. O sea, es decir, te dice, el Estado no ha estado ahí para ti, nadie ha estado para ahí, te han abandonado, te han estigmatizado, yo estoy aquí para hoy darte un espacio, para ayudarte, para cambiar las cosas. Entonces, todo un coco watch que le hacen a estos chavos. Y luego hay una cuestión muy interesante, es decir, el día que ya los aceptan a que estén en este grupo y forman parte del grupo, los marcan como una vaca, haz de cuenta. Entonces, eso les da una identidad, una pertenencia, algo que pues la tienes marcada en un tatuaje. Entonces, eso es más difícil de ir sacando a estos chavos cuando ya están metidos en este problema y con esta identidad, ¿no? Y esta ideología que también tienen muchas veces estos grupos. ¿Y por qué cuento esto? Porque las políticas públicas me parece que tendrían que considerar eso para lograr tener lo mismo, políticas que logren ese mismo apego, esa pertenencia, ese sello, pero hacia lo positivo, hacia el desarrollo de estas personas en una cuestión mucho más positiva, creativa y de reinserción y reintegración social, económica, etcétera. Y finalmente el tema de las violencias, creo que hay que considerar, y entrando en estos temas que hablamos de violencia familiar, género, etcétera, que hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay violencia física, hay violencia patrimonial, hay violencia sexual, y todas esas son formas de violencia. Entonces, si alguien cree que la violencia solo es cuando se llega al golpe, pues no lo es, justamente, tiene que ver con todos los aspectos, con los insultos, con la forma que alguien te trata. Por la parte patrimonial económica, muchas veces se ejerce violencia también, y es parte creo que de lo que sucede mucho en nuestro país. Entonces, creo que hay que entender esta dimensión, pues ahora sí que multidimensional, pues, de las violencias para poderla atender en sus diferentes perspectivas. Y creo que otra cosa que ha faltado mucho en nuestro país es el tema de la salud mental. Pareciera que no es un tema importante y es un tema fundamental, pero que es prácticamente inexistente. Entonces, más aún en los lugares donde han sufrido las personas, han sido víctimas, han tenido episodios graves de violencia, han visto que matan al de al lado, que pasa la otra cosa en la casa del vecino, etcétera. Es muy importante trabajar toda la cuestión psicoemocional con las personas para poder ahora sí que darle la vuelta y seguir adelante. Muchas de estas personas además se convierten en víctimas porque la bala perdida mató al hijo, al esposo, porque se metió el esposo en el crimen, en fin. Entonces termina la violencia teniendo, y creo que eso es lo más grave que ha pasado en nuestro país, muchas víctimas colaterales. No solo es la víctima directa, sino todo el daño colateral que estas violencias está haciendo en nuestro país, y es solamente a través de un camino de cultura, de paz y de prevención que se va a poder lograr dar la vuelta, ¿no? Muchos se burlan de esto que dice el presidente de abrazos y no balazos, y a mí me parece que eso y el tema de ir a las causas, pues son de las grandes cosas que ha hecho el presidente. ¿Cuál es el problema? Que eso no pasa por decirlo. Tenemos que tener los recursos humanos y las estrategias adecuadas para poder realizar, para poder ir a esas causas y para poder trabajar, pasar, digamos, del tema discursivo del abrazo y no balazo a un tema de política pública de Estado. Y creo que es ahí donde no nos ha salido todavía, es ahí donde estamos parados. Y menciono, y ya con eso me callo, lo juro, el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro. Por ejemplo, a mí ese programa, a la hora que lo anunciaron, cuando hablaron, vamos a ir por los ninis, vamos a trabajar con los jóvenes que les ha faltado menos oportunidad, que les ha faltado más acceso, ¿no? Y oportunidades. En México, según la OCDE, tenemos, según el INEGI, 38 millones de jóvenes. Entonces hay un bono poblacional
Nacional de Juventudes. De esos, el 22% no estudian ni trabajan según datos de la OCDE. Entonces, y de ahí, primera causa de muerte, 15 a 29 años es el homicidio, 71% de los jóvenes en nuestro país reportan tener al menos un amigo, una amistad o un lazo con alguien que está metido en algún conflicto o en algún problema de violencia o de delito. Entonces, bueno, ese es el contexto. Entonces, este programa me parecía muy interesante, me sigue pareciendo interesante, pero creo que ahí hay que entender la dificultad de esto, es decir, la violencia y el delito son fenómenos estructurales, entonces no es tan fácil darle la vuelta a esto, no es un tema que pasa en automático ni pasa con cosas chiquitas. Y yo lo que siempre digo, por ejemplo, en este programa, yo después de conocer a jóvenes de verdad que han estado en conflictos y en problemáticas, el joven que más necesita este programa, esta beca y este apoyo, es decir, dos cosas. Uno, no va a llegar por una convocatoria de una beca. A ese joven necesitas recursos humanos especializados y estrategias para jalarlo, porque él le vale, o sea, eso no va a estar en su radar. No, mi convocatoria, ahora sí ya voy a dejar me voy a ir allá. No, necesitas recursos humanos como los que yo les decía, quizá gente que ha estado metido en eso, pero que ahora trabaja de manera social en justamente hacer que otros no caigan en lo que ellos ya cayeron. Entonces tenemos que ver recursos humanos y estrategias para poder jalar a aquel que esté en mayor riesgo de delinquir, al que está ya en el límite para entrarle al grupo del crimen, etcétera, y esos hay que ir por ellos, esos no te van a llegar automáticamente una convocatoria, por un lado. Y por el otro lado, estos jóvenes, los que han tenido estos hogares desestructurados y toda esta problemática y contexto, requieren no nada más una beca, requieren un acompañamiento, requieren todo un tema de reintegración que va más allá del dinero. Y eso, y lo cuento muy rápido, a mí me tocó en Ciudad Juárez igual trabajar un programa en donde pues creíamos al principio que muy padre, los empresarios nos dan un lugar, nosotros tenemos con los chavos que estamos trabajando en pandilla, ellos nos encuentran a los chavos en riesgo y pues uno y uno. Entonces yo tengo 200 chavos y 200 empleos y ya la hice, ¿no? Y ese era el principio del trabajo. O sea, al final tuvimos que hacer muchísimas cosas porque ¿qué es lo que pasó? Todos los empresarios nos empezaron a llamar, no, pues ¿qué crees? Tu chavo no llegó, desertó, hizo esto, hizo el otro, tal. No, pues un desastre. Entonces lo que tuvimos que hacer es, porque no teníamos tampoco dinero, con jóvenes que estaban en universidad, de manera voluntaria, hacer un programa de mentoría y que entonces fueran acompañando de joven a joven durante 6 meses todo el proceso. Y había un proceso de aprendizaje mutuo, no crean que uno del otro, era de los dos lados. Y al final del día, lo que hacíamos era hacer una graduación del chavo que estábamos insertando laboralmente, después de capacitarlo en ciertas habilidades para la vida y de este acompañamiento con otro joven, al final había una graduación. Y ese tema, aunque parece banal, no lo es, porque otra vez son símbolos. Estos jóvenes requieren símbolos. Entonces, el día que él recibe un diploma, un reconocimiento, soy parte de algo, todo eso importa para que estas políticas sean exitosas. Entonces, creo que este tipo de programas que yo veo muy bien, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, algunas cosas también como Sembrando Vida, algunas cuestiones del propio programa de contra las adicciones, etcétera, creo que lo único que se debe cuidar o el siguiente paso para que realmente sean exitosos es tomar en cuenta pues esta complejidad del delito y cómo vamos a ir, con qué recursos humanos, con qué acompañamiento y con qué estrategias probadas para realmente sí quitarle de las manos al crimen a esos niños y jóvenes que hoy son su carne de cañón. Bien, gracias. Bueno, pues cambiando un poquito la dinámica